chicas, esta clase voy a hablar un poco de lo que es el sistema óseo. El sistema óseo está conformado por huesos y cartílagos. En nuestro cuerpo existen más de 206 huesos, todos de diferentes tamaños y formas. Algunos pueden ser huesos diminutos, como en el caso del oído, que tiene el hueso martillo, el yunque y el estribo. También hay huesos largos, entre ellos el más largo es el fémur. Y la principal función de este sistema es sostener el cuerpo, ayudar a la locomoción y proteger los órganos internos. Se clasifican según su forma en largo, cortos, planos o irregulares. En la médula ósea se guardan los minerales como el calcio y el fósforo, que sirven para la generación de los huesos. Y este sistema esquelético tiene varias funciones, como la de sostén mecánico y mantenimiento de la postura, el movimiento, la protección, el almacén metabólico, la producción de células sanguíneas. La producción de células sanguíneas tiene lugar en la médula ósea, que se encuentra en el interior de algunos huesos. Los huesos que forman el esqueleto constan de varias partes. Si uno pudiera estudiar el hueso tiene una parte que es la diáfisis, que es la porción central o cuerpo de los huesos largos, la epífisis, que es cada uno de los extremos de los huesos largos, la metafisis, que se llama a una zona intermedia de los huesos largos, que está ubicada entre la zona central y los extremos, y el cartílago articular, que es una estructura formada por tejido cartilaginoso que se interpone entre los extremos de los huesos adyacentes, permitiendo el desplazamiento de las superficies en contacto gracias a la presencia de un coeficiente de fricción muy bajo. No tiene vasos sanguíneos y se nutre a través de moléculas del líquido sinovial que penetran en su superficie. Está formado por células especializadas que se llaman condrocitos y una matriz extracelular que tiene fibras de colágeno tipo 2. ¿Sí? O sea, el hueso no tiene por dentro ningún tipo de vaso sanguíneo. Las articulaciones constituyen el lugar de unión entre dos huesos, ¿sí? Cuando uno habla de una articulación es la unión entre dos huesos, son imprescindibles para que se pueda mover. Ustedes imagínense que si nosotros no tuviéramos una articulación, no tuviéramos un espacio entre los huesos, sería imposible desplazarse o hacer algún tipo de movimiento porque se generaría una fricción, una rigidez, y eso sería imposible movernos. Existen varios tipos de articulaciones, algunas permiten muchos movimientos, como otras que permiten solamente algún tipo de movimiento. Las articulaciones con amplia movilidad reciben el nombre de articulaciones sinoviales o diartrosis y se conocen porque los extremos de los huesos están firmemente unidos mediante una cápsula articular. En el interior existen de ese espacio libre, está siempre relleno por lo que se llama el líquido sinovial. Este tipo de articulaciones son las que existen en las extremidades, como por ejemplo los hombros, las rodillas, el codo, etc. Eso es importante, porque ya vamos a ver que muchos medicamentos actúan a nivel del líquido sinovial, que es el líquido entonces que nutre la unión entre dos huesos que conocemos como articulación. Bueno, el tejido óseo es el que forma la mayor parte del esqueleto. Es un tejido dinámico que se va modificando a lo largo de la vida, ¿sí? Sobre todo en la niñez, cuando uno va creciendo, los huesos se van modificando y se van estirando, se van agrandando. Y además, continuamente hay células que componen el hueso que generan resorción y formación nueva de hueso. Hay células osteoprogenitoras, son células precursoras que originan las restantes células del tejido óseo, los osteoblastos. Son células que forman el hueso, continuamente secretan moléculas de glucoproteínas, mucopolisacáridos, todo lo que tiene el hueso, y permite la mineralización del hueso a través del contenido de calcio. Y los osteoclastos, que son células que degradan ese hueso, que hacen la actividad opuesta al osteoblasto. Y osteocitos son las células ya maduras que proceden de los osteoblastos, ya cuando madura la célula. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque el hueso se tiene que ir regenerando, formando un nuevo hueso y para ir creciendo, sobre todo en la etapa de crecimiento. Bueno, esto es simplemente para que ustedes vean cómo es adentro, ¿sí? Un hueso.
Y bueno, dice diferentes hormonas actúan sobre el hueso y favorecen o frenan el crecimiento y la mineralización. La hormona tiroidea, ¿se acuerdan que nosotros hemos hablado de lo que era el hipotiroidismo o el hipertiroidismo? Bueno, la presencia de esta hormona en su concentración normal estimula la osificación endocondral, o sea, estimula el crecimiento del hueso, ¿sí? La hormona de crecimiento aumenta la formación de huesos, su exceso. Cuando tenemos exceso de hormona de crecimiento tenemos gigantismo. Si tenemos déficit de hormona de crecimiento, tenemos también un déficit en el crecimiento de la persona. No es lo mismo que el enanismo. La calcitonina disminuye la reabsorción ósea y baja el nivel de calcio en sangre. Paratormona acelera la reabsorción ósea y aumenta el calcio en sangre. Siempre que nosotros se destruya hueso o se reabsorba hueso, va a aumentar los niveles de calcio en sangre, pues se libera ese calcio que está reservado a nivel del hueso, y pasa lo contrario si nosotros aumentamos la formación ósea o disminuimos la resorción ósea. Los estrógenos en la mujer facilitan la remineralización y evitan la reabsorción del hueso. Por eso es muchas veces que las mujeres menopáusicas, cuando tienen bajos niveles de estrógeno, empiezan a sufrir problemas con la densidad de los huesos, ¿sí? Se reabsorben estos huesos, se van debilitando porque les faltan los estrógenos. Los estrógenos lo que permiten es que ese hueso sea continuamente remineralizado. Los andrógenos producen una aceleración del crecimiento óseo, y la vitamina D, una de las más importantes, estimula el transporte activo de calcio y de fósforo a través del intestino, o sea, favorece que se absorba esa vitamina D que procede de los alimentos, que permite que se absorba, ese calcio y ese fósforo que proviene de los alimentos. Y el déficit de vitamina D provoca pérdida de mineralización ósea y provoca osteoporosis u osteomalacia. Bueno, como les decía, uno de los más importantes a tener en cuenta siempre es la vitamina D. La vitamina D generalmente se puede, en la mayoría, tenemos receptores a nivel de la piel que podemos convertir a un precursor, el 7 de hidroxicolesterol, lo terminamos convirtiendo en vitamina D3. Esta actúa, ¿sí?, a nivel de intestino, favoreciendo, en realidad lo que pasa es que se activa a nivel hepático y luego a nivel renal, por eso están todos los órganos ahí. Digamos, una vez que la piel tenemos el colecalciferol, que es un precursor de la vitamina D, se termina de activar, se pasa por hígado, forma otro precursor y termina activándose a nivel renal. Por eso es muy importante y por eso muchas personas que padecen enfermedad renal no pueden producir vitamina D. En este caso, la forma activa es la que se genera la que se termina de activar a nivel del riñón, y es la que va a favorecer a nivel de intestino la absorción de calcio para mantener el nivel de mineralización de los huesos. Por eso es que cuando falla algo en este sistema, ¿sí?, o no vamos demasiado solos, no estamos muy expuestos a la luz, o tenemos alguna falla hepática, o tenemos alguna falla renal, o tenemos alguna falla a nivel intestinal también, porque la vitamina D tiene que ir al intestino y favorecer la absorción de calcio. Todo eso va a generar disminución en los niveles de calcio y va a producir desmineralización de los huesos. Y hay diferentes patologías óseas. Una es el raquitismo, es propia de la infancia, se presenta con carencia de vitamina D, que lleva a deficiencia de calcio y fósforo por una mala alimentación. Si no nos alimentamos bien, no tenemos vitamina D, la vitamina D no permite absorber el calcio y el fósforo y se genera el raquitismo. La vitamina D promueve, como les decía anteriormente, la absorción de calcio y fósforo por el tubo gastrointestinal, pero el déficit de esta hace que los huesos no se puedan formar de forma adecuada y se forma el raquitismo. Agregar vitamina D o calcio a la dieta en general corrige los problemas óseos asociados con el raquitismo. Cuando el raquitismo se debe a otro problema médico oculto, es posible que el niño necesite medicamentos adicionales para su tratamiento. Algunas deformaciones óseas causadas por el raquitismo pueden requerir cirugía correctiva. Entre los signos y síntomas de raquitismo tenemos el retraso en el crecimiento, dolor en la columna vertebral, pelvis y piernas, debilidad muscular. Y debido a que el raquitismo también debilita el cartílago, el crecimiento, los extremos de los huesos de los niños, puede provocar deformidades en el esqueleto, tales como piernas arqueadas o rodilla valga, que vemos ahí los nenitos con raquitismo ya crónico, muñecas y tobillos engrosados y proyección del esternón. El cuerpo necesita esa vitamina D para absorber calcio y fósforo, como les decía, y el raquitismo puede producirse si el cuerpo
de tu hijo no recibe la suficiente vitamina D o si el cuerpo tiene problemas para usar esa vitamina D. Algunas veces no obtener suficiente calcio o la falta de calcio y de vitamina D pueden causar entonces ese raquitismo, lo mismo que decíamos antes. Dice, la falta de vitamina D, los niños que no obtengan suficiente vitamina D de estas dos fuentes pueden producir una deficiencia. Y bueno, que la luz solar, por ejemplo, produce, como decíamos, la vitamina D cuando hay que estar un poco y tratar de exponerse un poco más al sol, de tener tiempo al aire libre. Y los alimentos son los ricos en aceite de pescado, los pescados grasos y la yema de los huevos contienen vitamina D. También se puede agregar algunos alimentos como la leche, los cereales y algunos jugos de fruta. Si el paciente tiene un problema con la absorción, en realidad no es que le falte la vitamina D, sino que no la puede absorber y puede deberse a que el paciente tenga celiaquía, una enfermedad intestinal inflamatoria, fibrosis quística o problemas renales. Entonces, bueno, no hay forma de absorber los niveles de calcio porque, bueno, si un problema renal no genera vitamina D y en los otros casos, bueno, no hay una buena absorción a nivel del intestino. ¿Cuáles son los factores de riesgo de un niño para padecer raquitismo? Bueno, la piel oscura no reacciona de la misma forma a la luz solar como lo hace la piel clara, por lo tanto generan menos vitamina D. Deficiencia de vitamina D de la madre durante el embarazo, eso también puede llevar a desarrollar y nacer niños con bajos niveles de vitamina D. Latitudes del norte, los niños que nacen en lugares geográficos en los que hay menos luz solar tienen más riesgo de padecer raquitismo. Los prematuros también. Medicamentos, ciertos tipos de medicamentos anticonvulsivos, antirretrovirales a veces, sobre todo para bebés o pacientes con infecciones con HIV, parece inferir en la capacidad del cuerpo para usar la vitamina D. Y algún amamantamiento exclusivo. La leche materna no contiene lo suficiente cantidad de vitamina D para evitar el raquitismo. Los bebés que solo son amamantados deben recibir vitamina D en gotitas. Y el tratamiento, bueno, el tratamiento se da vitamina D y suplementos de calcio y de fósforo. Se utiliza para el raquitismo alimenticio de lo que falta, digamos, cuando no pueden, no tienen la cantidad necesaria, el aporte en los alimentos. El apoyo principal del tratamiento para los niños con esta enfermedad es corregir esa deficiencia y asegurar la admisión adecuada de calcio. Hay preparaciones, por lo tanto, diversas de la vitamina D, dosificaciones horarias y las rutas de administración están disponibles para ese propósito. La vitamina D viene en muchísima variedad para darlas, pastillas, gotas, jarabes. El medicamento se debe determinar la mejor estrategia de tratamiento para cada paciente, es como que se debe determinar en cada paciente de forma individual, de forma particular. Una única dosis oral o intramuscular, también viene inyectable, de diversas dosis. ¿Sí? Ahí están las dosis de la vitamina D en pacientes jóvenes, se ha estudiado y se ha encontrado que para hacer el tratamiento adecuado para el raquitismo alimenticio. Y después, bueno, para mayores también se puede utilizar. Y el calcitriol es a menudo útil en deficiencias de vitamina D con hipocalcemia hasta que los niveles de calcio sean normalizados.